Saludos, bienvenidos a una nueva edición de tu programa Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer estar semana tras semana llevándote ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor. El tema de hoy es ¿sientes que te hundes? Vamos a conocer más sobre el tema en el transcurso de esta reflexión. Como hacemos todas las semanas, vamos a compartir esta reflexión porque nosotros no sabemos quién se va a beneficiar de este mensaje de la palabra que el Señor tiene para nosotros, para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Y a la vez que nosotros compartimos este mensaje a las demás personas, pues nosotros nos hacemos ayudantes, ¿verdad? Nos hacemos también coevangelizadores y vamos trabajando todos en esa gran misión de proclamar la palabra, de proclamar la buena nueva que así el Señor nos ha mandado a todos. A cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Así que vamos a compartir estas reflexiones del día de hoy y como te digo cada vez, pues que me gustaría saber tu nombre y desde dónde estás viéndonos. También nos compartieras si necesitas alguna petición de oración. Sería bueno pues que la vayas poniendo a medida que va transcurriendo esta reflexión o durante la semana también, porque de esta manera pues presentamos esa oración, esa necesidad. Así que vamos a seguir. Estoy yo aquí compartiendo. Gracias a Dios tengo muchos grupos que comparten, permiten que yo comparta las reflexiones de personas en Estados Unidos y diferentes grupos en Latinoamérica. Y para mí es pues un placer y una bendición que pues, y le doy las gracias a todos estos grupos que muy amablemente permiten que yo pueda compartir estas reflexiones, porque mientras más personas reciban este mensaje, vamos a estar seguros que más personas van a ser bendecidos por la palabra. Y como dije el tema de un principio, sientes que te hundes. Sientes que te hunde. Interesante, ¿verdad? Estamos llenos de problemas, estamos llenos de situaciones y diferentes cosas que nos afectan. Y posiblemente nosotros podemos sentir que nos vamos hundiendo en la vida, que nos vamos hundiendo en las situaciones. Y precisamente de eso se trata. De eso se trata. Ya estoy terminando de compartir. Estoy a punto de terminar de compartir. Y ya estamos. Ya compartimos bastante. Muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. El tema de hoy, ¿sientes que te hundes? Como yo decía ahorita, nosotros tenemos diferentes problemas y situaciones en la vida. Nosotros nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos a diversos problemas económicos, nos enfrentamos a problemas con las familias. Nosotros tenemos problemas de todo lo que existe, sin darnos cuenta, tenemos un problema de eso. Y muchas veces nosotros estamos tan cargados de esas situaciones que nosotros podemos sentir miedo, podemos sentir que no vemos ninguna posibilidad alguna de que nuestra situación mejore. Y podemos decir, ay, esto yo creo que ya no va a mejorar, o esto no va a empeorar tampoco, pero no veo solución, no veo salida, siento que nos vamos hundiendo, no vemos que aunque sea levemente, no vemos posibilidad, aunque sea levemente
la situación mejore. Y tal vez nosotros podemos sentir que vamos a desfallecer. Podemos sentir que nos estamos hundiendo en la vida, que nos estamos hundiendo en nuestros problemas. Decimos que sentimos que ya el agua está hasta nuestro cuello. Nosotros decimos muchas veces eso. Tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones que ya siento que tengo el agua hasta el cuello y ya no doy más. Pues mira, hay solución. No te vas a hundir. Nosotros tenemos solución, nosotros tenemos salvación para esa situación. Vamos a leer hoy la palabra que se encuentra en Mateo 14, versículo 22 al 33. Esta vez pues voy a ir leyendo una o dos oraciones, verso, y vamos a ir hablando, reflexionando, poquito a poco, meditando, para ir descubriendo ese mensaje que hay para nosotros. Y comienza así. Esto ocurre después que había sucedido esa primera multiplicación de los panes y peces, que eran 5 panes y 2 peces y comieron un montón de personas. Pues esto ocurre, esta narración ocurre inmediatamente después y dice así: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Tenemos aquí, primeramente, para entender esta reflexión, yo lo veo de esta manera y me dice mucho. Primero, la barca somos nosotros, la persona. Alberto, Wilben, Aide, Sonia. Esa es la barca. Entonces, el mar es la vida, es el caminar, es nuestra vida. El mar es nuestra vida, por donde nosotros tenemos que ir día a día. Entonces, las olas, el viento, son los problemas y las situaciones en que nosotros nos vamos a enfrentar y nos enfrentamos día a día. Entonces, vemos aquí que a medida que la barca se va alejando del mar, de la orilla, comienza la turbulencia. La palabra nos dice que eran varios estadios que se había separado. Y yo busqué y nos dice, hay otras versiones que nos dice que ya estaban a mitad del camino. Y entonces nosotros vemos que a nivel de la fe, a medida que nosotros nos vamos alejando de Jesús, como estaba sucediendo con los apóstoles, que ellos en la barca se estaban alejando de Jesús, siempre nosotros vamos a encontrar el viento que nos azota y que nos va a zarandear, que es contrario al seguimiento de Jesús. Vamos a tener una serie de situaciones, una serie de eventos que van a ocurrir en nuestra vida para que nosotros no podamos seguir a Jesús o para hacernos ese caminar mucho más difícil. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. Los discípulos estaban en la barca, se habían alejado de la orilla y entonces tenían el viento en su contra hacia donde ellos iban. Y como tenía el viento en su contra, entonces la barca comenzaba a zarandearse, comenzaba a moverse. Y eso sucede en nuestro diario vivir. Nosotros queremos ir por el camino que nos lleva a Jesús. Nosotros vamos yéndonos hacia la derecha, siguiendo a Jesús.
Y nos vamos a encontrar una serie de cosas, una serie de situaciones que van a ir en contra de ese seguimiento. Cansancio, enfermedades, una serie de cosas. Tú sabrás esa situación, ese evento que enfrentar y te vas a encontrar. Muchas tormentas nos azotan a nosotros. Tormentas de tentaciones, tormentas de pecados, tormentas de ansiedades, tormentas de miedo, tormentas de desesperaciones, tormentas de preocupaciones. Día a día nosotros somos invadidos o somos atacados por una serie de tormentas que nos dificultan ese seguir, ese caminar tras Jesús. Y eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta ahora con esta palabra. Y lo podemos resumir de esa manera, que a medida que nos vamos nosotros separando de Jesús, con más fuerza vamos a ser zarandeados y más fuertes van a ser esos vientos que nos van a atacar en nuestra contra, que van en contra de ese seguimiento, en contra de ese caminar tras de Jesús. Seguimos aquí con la palabra que nos dice: y a la cuarta vigilia de la noche, eso es aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temas. Vamos a dejarlo hasta este momento. Vemos aquí que Jesús nos va inmediatamente a rescatar a los discípulos. La palabra nos dice que va a la cuarta vigilia, o sea, de 3 a 6 de la mañana. Los discípulos llevaban ya batallando, luchando bastante parte de la noche. Llevaban, se puede decir, toda la noche en esa lucha en contra del viento. Jesús sabe la situación que los discípulos se encuentran. Jesús sabe que la barca está siendo azotada por los vientos. Jesús sabe que el agua se está metiendo dentro de la barca. Jesús sabe que los discípulos están en problemas. Y nosotros experimentamos eso también cuando nuestra fe es probada, muchas veces hasta ese punto en donde pensamos que no vamos a resistir. Hasta ese punto, por decir así, de quiebre. Cuando sentimos que nos vamos a quebrar, cuando sentimos que nos vamos a ahogar, cuando sentimos que nosotros no podemos más. Y ahí es cuando nuestra fe se está probando. Porque mientras, como yo digo, mientras las cosas están bien, mientras no sucede nada, mientras estamos en la iglesia tranquilos y estamos en oración y tenemos una vida tranquila, sin ningún problema, sin ninguna situación, nosotros decimos: ay, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú sabes que crees en Dios? ¿Cómo tú sabes que tienes fe? Si tu fe y tu confianza en Dios no ha sido probada, hasta que tú tienes esos momentos fuertes que hacen que te estremezcan, hasta esos momentos de esa tormenta. Ahí es que tú te das cuenta que tu fe comienza a ser probada. Entonces, cuando aparecen los problemas, generalmente aparecen, nosotros no salimos en busca de nuestros problemas, los problemas llegan a nosotros. Cuando aparecen los problemas o aparece esa situación, puede ser un diagnóstico de una enfermedad terminal, de un cáncer, de alguna situación, el anuncio de una muerte, el anuncio de una separación, no sé. Cuando viene esa situación, cuando viene ese problema, generalmente se rompe la estabilidad que hay en nosotros.
se rompe la paz, ¿verdad? Y tenemos ese sentimiento de soledad. Nos sentimos solos. Aunque tengamos sin número de personas a nuestro alrededor, nos sentimos solos porque esa situación, ese evento, lo estás viviendo tú, en carne propia. Y aunque hayan otras personas que estén a tu alrededor, tal vez no están teniendo esa situación que tú estás viviendo, a menos que sea una situación familiar, una enfermedad o algo que se afecta a varias personas. Pero cuando tú eres, por decir así, la víctima, o tú eres el protagonista de esa situación, de ese evento doloroso, tú te sientes solo. Y vas a comenzar entonces a escuchar una serie de murmullos y te van a llegar una serie de pensamientos por todos lados. Por todos lados, que nos van a dar confusión. Nos vamos a confundir. Porque vamos a escuchar la opinión de esta persona que está aquí, el comentario de la otra persona, el comentario de esta persona, lo que le pasó a la otra persona. Y todos esos murmullos nos van a nosotros a nublar la vista y vamos a ver todo oscuro. Y tras que nos vamos a sentir solos, vamos a ver que todo está negro a nuestro alrededor. Porque no vamos a encontrar, no vamos a ver la salida a esa situación que nos está afectando a nosotros en este momento. Y entonces, ¿qué sucede? Que esos murmullos, esos pensamientos locos que nos llegan a nuestra mente, van a hacer que nosotros perdamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Esos propios pensamientos. Entonces, esos son los fantasmas que nosotros vamos a comenzar a ver. Esos son los fantasmas que nosotros hemos creado y ellos van a ser tan grandes como nosotros se lo permitamos. Y vamos a sentir un miedo tan intenso como nosotros lo permitamos. El miedo, el tamaño de los fantasmas van a ser tan grandes como nosotros se lo permitamos. Entonces, volviendo a la situación de la barca, que nos decía que Jesús va caminando sobre las aguas, va caminando sobre el mar, viendo que nosotros, habíamos explicado ahorita, de que el mar es nuestra vida, de que el viento, de que las olas son los problemas y las situaciones, y vemos que Jesús está caminando por encima del mar, va por encima de nosotros, por encima de nuestra vida, por encima de las cosas que nosotros nos están afectando. Entonces, ¿quién puede andar sobre las aguas? Nadie. Solamente Dios. Por eso Jesús en ese momento le está dando testimonio a los discípulos del gran dominio, del gran poder que tiene Dios al permitir que Jesús esté caminando sobre las aguas. Eso nos demuestra también de que Dios está por encima de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de nuestras enfermedades. Está por encima de todo porque Dios tiene dominio de todo. Dios tiene el control de todo. Bendito sea Dios. Entonces, Jesús sabía que el miedo en los discípulos podía llevarlos a ellos a cometer una locura, cometer algún error. A lo mejor se podían tirar porque ellos estaban asustados, ellos estaban en pánico. Imagínate, estaban solos en la mitad del mar, en una barca que estaba siendo estremecida por el viento. Las olas se estaban metiendo dentro de las aguas. Estaba oscuro porque era de noche. Ellos no veían nada. Si acaso tenía un pequeño quinqué. Ahí no había linternas, no había baterías, no había absolutamente nada. Era una oscuridad inmensa a su alrededor. Hacia arriba me imagino que verían las estrellas, la luna y ya.
Y de lejos ven esa figura, que ahí está reflejado sus miedos. Entonces, de igual manera, cuando nosotros actuamos con miedos o con preocupaciones, no podemos tomar las decisiones correctamente. Porque nosotros no podemos pensar claramente porque estamos turbados, porque tenemos esos pensamientos llenos de confusión, tenemos esos pensamientos llenos de miedo, llenos de terror. Porque estamos así, como yo les decía, vemos que estamos oscuros, que no vemos solución, no vemos salida. Y cuando nosotros tomamos esas decisiones así a la ligera, sin pensarlo, sin meditarlas, posiblemente las decisiones que tomemos no van a ser las decisiones correctas o lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Entonces, al verlos así, que los discípulos estaban turbados, porque la palabra nos dice, a Jesús ver los discípulos turbados, inmediatamente Él se presenta, le dicen, ánimo, soy yo, no teman. Y seguimos entonces con la palabra. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a ir sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Este es uno de los versos que a mí más me gusta, que me fascina. Primeramente, nosotros nos damos cuenta que los discípulos saben quién es Jesús, pero como ellos estaban siendo invadidos por el miedo, no podían reconocerlo. Y eso le pasaba a Pedro también, y eso nos pasa a nosotros, que cuando a nosotros nos domina el miedo, no podemos reconocer la presencia de Jesús. No podemos reconocer que Jesús está aquí junto con nosotros, que está al lado de nosotros, porque el miedo nos invade. Yo digo que el miedo es algo que nos ciega, no nos permite ver. Y tanto era así que Pedro le pide a Jesús que diera una prueba, que probara de que verdaderamente Él era Jesús. Miren esto. Horas antes, Jesús estaba compartiendo con los discípulos y fue cuando hizo ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se montan en la barca, llegan al mar, a mitad de mar, está la oscuridad, entra el viento, entonces están en miedo, están llenos de pánico porque están teniendo una situación que ellos no pueden controlar, ha salido ya de su control. Llega Jesús y no reconocen a Jesús. No reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque el miedo los ha vuelto ciegos. Y Pedro entonces le pide muestra, le pide una prueba de que demuestre de que Él era Jesús. Por eso es entonces que Pedro reta a Jesús para que lo ponga a caminar sobre las aguas. Si verdaderamente tú eres Jesús, haz que yo camine sobre las aguas. Llámame para que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Entonces Jesús solamente dice una palabra. Le dice, ven. Nada más. No le dice, ven que vas a caminar sobre las aguas, ven nadando. No. Ven. Es lo único que Jesús le dice a Pedro. Ahora te pregunto yo a ti, ¿se te ha ocurrido alguna vez tentar a Dios para que actúe en tu vida como tú quieres, cuando tú quieras? Si verdaderamente tú eres Dios, te pido, Señor, que actúes ahora en mi vida, que me sane, o que resuelva esta situación ahora.
Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Pues entonces, nos dice la palabra que Pedro baja de la barca y comienza a caminar tranquilamente sobre las aguas yendo hacia Jesús. Va caminando por encima de las aguas. Y ahí está ese mar furioso, está ese viento atacando, está de ese poder que tenía Jesús de hacerlo caminar por encima de las aguas. Entonces, mientras Pedro tenía la mirada puesta a Jesús, mientras Pedro iba caminando hacia Jesús, no tuvo ningún tipo de problema para caminar sobre las aguas. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada fija en Jesús, nuestra mirada fija en Cristo, nosotros vamos a ir caminando bien, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos problemas, aunque haya situaciones, aunque hayan enfermedades en nuestra vida. Y la realidad es que siempre nosotros vamos a encontrar situaciones en nuestra vida. El mar no siempre está tranquilo, siempre va a tener olas y muchas veces va a tener olas enormes y se van a formar ¿cómo se llama? Tsunami. Y de igual manera ocurre en nuestra vida. Nuestra vida no siempre va a estar tranquila, siempre vamos a tener olas, siempre vamos a tener vientos que nos van a atacar en nuestra contra. Vamos a tener olas grandes, vamos a tener tsunamis, vamos a tener momentos de paz y momentos de tranquilidad. Pero mientras nosotros vayamos navegando en nuestra vida, teniendo esa mirada fija en Jesús, nosotros no vamos a tener ningún problema para enfrentarnos a esas situaciones. Porque no te puedo decir, te mentiría si te digo, si caminas mirando a Jesús, no vas a tener problemas, no vas a tener enfermedades, no vas a tener situaciones. No, te mentiría si yo te digo eso. Pero lo que sí yo te aseguro es que si tú vas caminando mirando a Jesús, tú vas a poder sobrellevar todos esos problemas y todas esas situaciones que nos tocan mientras tengamos esa mirada fija en Jesús. Pero viendo la violencia, problemas con el internet y por eso ven como unos cambios ahí en la luz. Son situaciones, ¿ven lo que yo le digo? Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame, que me hundo. Y al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya en los oídos de Pedro no resuena esa palabra de Jesús de ven, sino que ya Pedro se estaba siendo sobresaltado, por decir así, por el ruido del viento, por la fuerza del viento. Posiblemente ya Pedro había comenzado a sentir esas olas que le iban golpeando los pies, porque en ningún momento el mar se había tranquilizado. Pedro que iban atacando con ese viento feroz. Entonces, pero ya Pedro como que había dejado de escuchar esa palabra de Jesús de ven y comienza a escuchar ese viento, el romper de las olas. Y es algo tan espantoso que lo que sus ojos están viendo, que ya Jesús entonces como que desaparece del panorama de Pedro. Y la angustia hace presa de él y Pedro comienza a hundirse. Y Pedro se hunde porque alterna entonces su mirada entre Jesús y la tormenta. Y mira a Jesús y ve las olas que los está atacando. ¿Por qué te hundes? La pregunta de esta reflexión: ¿por qué te hundes? Porque estás dejando que la angustia te aprese. Te estás dejando que la angustia
tú ser presa de la angustia. Y por eso es que nosotros comenzamos a hundir cuando dejamos de mirar a Jesús y comenzamos a asustarnos y comenzamos a impresionarnos por los problemas que nosotros estamos teniendo en este momento. Le estamos dando más importancia y nos estamos asustando porque entonces comenzamos a escuchar cuando nos dicen, mira que si tú tienes cáncer o que tu hijo tiene tal enfermedad o me quiero divorciar o murió tu hijo en un accidente. Y esas cosas hacen ruido en nosotros, nos opacan la vista, dejamos de ver a Jesús y ahí es cuando nosotros comenzamos a hundirnos. Porque Jesús entonces comienza a desaparecer, porque todo se torna oscuro. Y nosotros tenemos que seguir caminando en nuestra vida. Ese destino es Cristo. Y darnos cuenta que si nosotros cambiamos la mirada de ese destino que es Jesús, nunca vamos a llegar a Él porque nos vamos a hundir antes de llegar. Porque estemos cerca de Jesús y miremos para el lado no significa que nos hundamos, porque Pedro se hundió a los pies de Jesús. Porque tan pronto estaba acercándose a Jesús, ahí fue cuando comenzó a mirar a los lados y comenzó entonces a espantarse por los problemas y a espantarse por sus situaciones. Y a los pies de Jesús, Pedro ahí mismo se hunde. Y eso nos puede suceder a nosotros. Pero sin embargo, Pedro saca ese grito de salvación, como yo le llamo. Señor, sálvame que me hundo. Ese grito de salvación. En donde ahí Pedro tiene como que se da cuenta de ese poder, de la fuerza de Dios. Bendito sea Dios. Pedro era pescador, Pedro tenía que saber nadar. Tenía que saber nadar. Pero como estaba con miedo, como estaba aterrado, hasta se le olvida de cómo él poder solucionar sus cosas. Y por eso yo te digo que eso nos sucede a nosotros, que podemos tener nosotros mismos la solución. Pero como nos dejamos dominar por el miedo, nos dejamos vencer por el miedo, nosotros no actuamos. Nos quedamos congelados. Y por eso es que nos hundimos en la vida, nos hundimos en el problema. Pero entonces tenemos que gritar nosotros de corazón ese grito de salvación que gritó Pedro. Señor, sálvame que me hundo. Porque hermano, a partir, como yo te dije ahorita, de una experiencia fuerte, de una experiencia que a nosotros nos estremece, es cuando comenzamos a confiar en Dios, porque ahí es que nos damos cuenta de que verdaderamente necesitamos de Él. En ese momento en que nos estamos hundiendo, Dios nos rescata. Y ahí es que nos damos cuenta. Y terminando entonces esta palabra, nos dice, y Pedro le dice, mira, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, la fe era lo que mantenía a Pedro caminando sobre las aguas. Y la fe es lo que nos mantiene a nosotros, nos da esa fortaleza para poder vencer o enfrentarnos a esas situaciones. La fe en Jesús. Entonces nos dice la palabra que subieron a la barca, Pedro y Jesús subieron a la barca y se tranquilizó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Subieron a la barca, se controló el viento y al no haber viento, las olas se tranquilizan y comienza la paz. ¿Por qué? Porque ya Pedro no estaba solo. Ya Pedro había reconocido la supremacía de Jesús. Y en estos momentos,
Cuando nosotros estemos sintiendo que nos estamos hundiendo, tenemos que sacar ese grito de desesperado de salvación. Señor, sálvame, que me hundo. Porque yo estoy seguro que en este momento hay muchas tormentas que te están atacando. Y tienes miedo. Eso es normal, que cuando tenemos esas situaciones nos dé miedo. Pero ya yo te estoy diciendo lo que hay que hacer. Lo que decía aquí en la palabra. Gritar, sacar ese grito de salvación. Señor, sálvame, que me hundo. Así que en este momento te pregunto, ¿te sientes así hoy? ¿Sientes que te estás hundiendo? ¿Sientes angustiado? ¿Ve que todo está oscuro? ¿Que no ves salida? ¿Que no ves solución? Te digo que todos hemos vivido momentos así, en que ni siquiera vemos el sol alumbrando. Vemos un túnel sin luz, un túnel sin salida, un camino que no tiene continuidad, un camino que tiene fin, donde no hay más donde andar. Días con desesperanza, días viviendo días sin esperanza. Tenemos la solución y es volver nuestra mirada a Jesús. Así que te voy a pedir, hermano, en este momento, que cierre tus ojos. Piensa que solamente estás tú y Jesús. Estás tú solamente con Jesús en la barca y estás siendo atacado por las tormentas que en este momento tú estás sufriendo. Problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas de salud. Todas esas tormentas están atacándote y tú ves que tu barca, que tu vida se está llenando de agua. Está todo oscuro, no ves salida, no ves solución. Pero Jesús está contigo en la barca. Jesús está contigo aunque tú no lo veas. Porque la angustia, las preocupaciones, el miedo no te dejan ver a Jesús. Por eso entonces decimos en nuestro corazón, amantísimo Padre, te pido, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre mí y sobre cada uno de nosotros. Alúmbranos para que nosotros podamos ver cuáles son las tormentas que tenemos. Danos fuerza, Señor, para poder nosotros reconocer que Jesús es quien nos puede salvar. Sálvame que me hundo. Son tantos problemas que tenemos, Señor, y nos llenamos de miedo. No sabemos qué hacer. Pero con esta palabra de hoy nos damos cuenta, Señor, de que tú estás por encima de los problemas, de que tú estás por encima de todo, Señor, porque solo tú tienes control. Solo tú, Señor, puedes llevar nuestra barca a puerto seguro. Solo tú, Señor, puedes hacer que esa tormenta no sea tan intensa. Solo tú, Señor, puedes hacer que nuestra tormenta calme. Por eso te decimos, Señor, sálvame que me hundo. Sálvame que me hundo. Sálvame que me hundo.
Amén. Y hermanos, esa va a ser la oración que vamos a hacer en esta semana. Señor, sálvame que me hundo. Reconociendo de que sin Jesús nosotros no podemos nada. Porque Jesús entonces va a lanzar su mano y nos va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No tengas miedo si yo estoy aquí caminando contigo. Señor, sálvame que me hundo. Esa va a ser la oración que vamos a hacer nosotros todas las noches. Reconociendo y entregando y dándonos cuenta, hermanos, de que Jesús está por encima de nuestros problemas, de las situaciones, de nuestras enfermedades, va por encima de todo, porque solo Él tiene el control. Bendito sea Dios. Así que esto es la palabra de la reflexión de esta noche. Nuevamente quiero pedirte que compartas esta reflexión, porque ahora sí no sabemos quién se está hundiendo. No sabemos quién ahora en este momento está sintiendo que se está hundiendo, que está en esa barca, en esa oscuridad, que no ve nada, que no ve salida. Y a través de esta palabra se descubra qué es lo que él tiene que hacer. Así comparte esta reflexión. Te pido también que si necesitas oración, me puedes escribir por Messenger o me puedes escribir también a través de esta reflexión, que yo la leeré y lo pondré en oración. Así que nos vemos entonces la próxima semana y nos quedamos todos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.